Y hemos dicho que una de las cosas tristes del cristianismo como religión, podemos llamarle así, ha sido que las personas que han dicho ser cristianos han vivido de una manera que no demuestra que realmente están siguiendo a un ser vivo, sino que sencillamente se han convertido en una religión más, lleno de dogmas y lleno de asuntos, y no parece ser real. Pero si nosotros realmente hemos tenido la experiencia de un encuentro, de una relación íntima, personal, transformadora, con este ser, con este Dios, con el Hijo de Dios que murió y resucitó, entonces eso se debe reflejar en nuestra manera de vivir. Porque resulta que hemos tenido un encuentro personal con esa persona viva. Esa persona viva ha hecho cambios en nosotros y se ha mantenido a nuestro lado. Está ahí. Cada día podemos conversar con Él. Podemos compartirle todas nuestras inquietudes. Podemos preguntarle cosas. Y ahí está Él para contestarnos. Y a través de este libro, que es la palabra de Dios, nos habla. Realmente a veces es fuerte, a veces nos regaña. Y nosotros reaccionamos y hacemos cambios en nuestra vida. Y es toda esa experiencia tiene que ser parte de la vida de un cristiano, si es que somos reales. Si es que es real todo esto que estamos hablando. La Biblia enseña que si Cristo no resucitó, somos miserables, somos dignos de lástima. Porque estamos predicando y estamos siguiendo a un muerto que decimos que está vivo. Alguien que si es cierto que murió y ahí quedó en la tumba, si Él nos resucitó de entre los muertos, entonces ¿qué hacemos aquí nosotros? ¿Por qué nosotros predicamos a un Cristo vivo? ¿Por qué? Porque sabemos que es una realidad, pero eso tiene que demostrarse con nuestras actitudes y con nuestras formas de enfrentar la vida. Y hoy queremos hablar de algo tan importante, y es que realmente ese Cristo vivo ha hecho en nosotros algo maravilloso que hace distinto nuestra forma de vivir, y es que nos libera de la esclavitud del pecado. Nos libera de la esclavitud del pecado. Todos los que hemos visto películas de estas que hablan de la época tan triste de la esclavitud, esos momentos, pienso, maravillosos en los cuales alguien que quizás había sido nacido esclavo, que había sido propiedad de alguien como si fuera un animal o un objeto, y en algún momento de la historia recibe la libertad. Y puede de ese momento en adelante decir: ahora soy una persona libre. Definitivamente tuvo que haber un cambio grande de pasar a ser una propiedad de alguien a ser propiedad de nadie y solamente vivir en libertad de ahí en adelante. Y hermanos, si dice la Biblia que aquellas personas que han tenido este encuentro con este Jesucristo vivo, el Hijo de Dios, han sido libertados de la esclavitud del pecado. Y eso tiene que hacer una gran diferencia. Pero una diferencia abismal. Y yo estoy segurísimo de la que inmensa mayoría de los que estamos aquí puede decir definitivamente: no soy la misma persona antes de haber tenido un encuentro con Cristo que la persona que soy ahora después de haber tenido un encuentro con Cristo. Amén. ¿Es cierto o no es cierto? Podemos testificar y nosotros quizás en un momento podemos decirle a alguien: yo era esclavo del pecado, yo era esclavo de estas costumbres, no había forma que yo pudiera escaparme de estas cosas, pero un día pasó algo en mi vida y ese día yo fui libre. Y es triste, y eso vamos a decir, realmente es inevitable que aún siendo libre del pecado en algún momento cometamos el error y volvamos a pecar. Pero hay una gran diferencia entre una persona que es libre y comete un error y rectifica a una persona que no tiene forma de no hacerlo.
Nosotros lo hacemos cuando caemos en la tentación. Nosotros lo hacemos cuando cometemos el error, quitamos los ojos de Cristo y hacemos cosas que todos hacemos. Nos olvidamos de orar, no servimos al Señor y de pronto nos vemos que tropezamos y caemos en tierra. Pero porque no somos esclavos, podemos levantarnos y seguir adelante. A gran diferencia del que no puede hacerlo. No puede hacerlo. Ahí está. Y no puede salirse. Ahora, vamos a hablar un poco del pecado entonces. Para estar seguros y conscientes de que entendemos de qué cosa hemos sido liberados. Y este es uno de los grandes temas bíblicos que son de sumamente importancia entenderlo y tenerlo en cuenta. Quien no reconozca, quien no acepte la realidad del pecado en su vida, nunca va a experimentar el perdón de sus pecados. ¿Saben por qué? Porque uno de los pasos que hay que tomar es reconocer esos pecados y pedir perdón por ellos. Y mientras no reconozcamos que esa es una realidad de nuestra vida, eso no va a ocurrir. Y vamos a estar mirando, hermanos, 3 partes de la Biblia. Vamos a andar lo más rápido posible, les prometo. Pero les invito a tener 3 partes de la Biblia ahí bien marcadas. Uno es en Génesis, otro es en el Salmo 51 y los demás van a ser algunos textos de las cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Así que vamos a leer en Génesis y manténganlo ahí. Vamos a abrir después el Salmo 51 y después vamos a estar listos para buscar algunos textos del Nuevo Testamento. ¿Qué dice Génesis capítulo 2? Y es la historia archiconocida, que no todo el mundo la quiere entender literalmente, pero yo soy de los que lo creo literalmente. Génesis capítulo 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Este es un momento en el cual Dios, creador de todo lo existente, y la Biblia enseña que ahí estaba Jesucristo como segunda persona de Dios. Ahí en Juan 1 habla de que Él fue parte de ser creador por ser Dios. Y Dios habla ahí en otros pasajes cuando dice hagamos al hombre. Dios habla en plural, quiere decir que era un Dios plural, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ese Dios creó al hombre y lo puso en un lugar muy específico. Le dio una misión que hacer. Lo puso, dice, en el huerto y ese es el propósito, para que lo labrara y lo guardase. Quiere decir que Dios dio al hombre una responsabilidad delante de la obra que Él maravillosa hizo y la puso a sus pies. Era responsabilidad del hombre sobre cuidar y hacer producir, etcétera, todo lo que Dios puso, y Él puso al hombre como lo más importante de la creación. Pero había otra situación con relación a lo que el hombre debía hacer. Y está ahí narrada en el versículo 16 y 17, cuando dice: de todo el árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese árbol no debes comer. Y yo sé que muchas personas dirán: ¿por qué habrá puesto Dios ese dichoso árbol allí? ¿No hubiera sido mejor no ponerlo, verdad? Si no hubiera puesto el árbol, pues no había posibilidad de desobedecer, porque no había nada en que desobedecer. Sin embargo, en esos misterios de Dios, en los cuales quizás no tengamos todas las respuestas, yo sé que muchas personas piensan que tenemos que tener todas las respuestas, pero yo soy de los que creo que las respuestas van a ser dadas cuando estemos allá y podamos preguntarle al Señor personalmente. Pero en la voluntad de Dios, escuchen esto, estaba que los hombres tuvieran un trabajo que hacer, pero también decidió Dios
que hubiese una relación de esos hombres, de esa creación y Él. Y esa relación que Dios decidió que tuviésemos es una relación de obediencia. Dios quiso que esas criaturas que Él creó, llamado hombre y mujer, eso que Él creó, tuviesen una relación hacia Él de obediencia, obediencia voluntaria. El principio, hermanos, del libre albedrío del hombre está en la raíz de la creación, está en la raíz del plan de Dios. Dios no creó sujetos programados donde ya todo estaba dicho y ellos están obligados a hacer algo. Dios creó seres a su imagen y semejanza. Estuvo en la voluntad de Dios que el hombre y la mujer fueran libres para escoger el bien o el mal. ¿Por qué nos hizo así? No me pregunten, por favor. Pero en su plan, en su proyecto, fue hacer este ser que somos tú y yo, seres humanos, que tuviésemos la posibilidad de desobedecer. Y esa es la respuesta por la cual Dios puso aquel árbol allí. Para que el hombre pudiera, para que Dios pudiera decirle al hombre, realmente me estás obedeciendo. Estás cumpliendo mi plan. Estamos teniendo esta relación en la cual tú me obedeces. Para poder decirle eso al hombre, de que tú me obedeces, el hombre tenía que tener la opción de desobedecer. ¿Sí o no? Porque si no tengo opción y nada más que puedo obedecer, no hay manera de que Dios me pueda premiar por eso si no tengo otro chance. Por eso Dios puso aquel árbol y dijo, bueno, para demostrar tu corazón, para que realmente tú demuestres que tú eres capaz de obedecerme, tú puedes hacer todo lo que tú quieras aquí. Tienes un trabajo que hacer, todo es maravilloso, todo es perfecto. Lo único que quiero que no hagas es que comas de este árbol. Ahí Dios estableció el parámetro en el cual el hombre tenía la opción, la posibilidad de desobedecer. ¿Y qué pasó? Lo que todos sabemos. Pero vamos a ver el versículo 1 del capítulo 3. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ahí vino la tentación. Ahí en Apocalipsis 12:19 explica bien clarito, y yo creo que está evidente, pero que aquí era Satanás, un ser espiritual de maldad, que se poseyó a este animal. Un animal que dice que era precioso, bellísimo, maravilloso. Yo estoy seguro, no lo dice la Biblia, pero yo estoy convencido de que tanto Adán como Eva estaban acostumbrados a verlo. Quizás era tanto los otros animales que habían allí y admiraban quizás por su belleza. Y hasta ese momento había sido un animal inofensivo. Todos eran inofensivos. No había nada negativo en toda la creación. Todo era bueno. Y de pronto aquel animal bello, hermoso, atractivo, viene con una tentación y con una mentira. Así que Dios dice que no pueden comer de todo. Realmente Dios lo que había dicho, no coman de este árbol. Pero como siempre el enemigo trata de hacer las cosas usando su lógica del mundo, viene con la tentación. Y fíjense cómo dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era codiciable para alcanzar sabiduría. Así que fíjense cuántas cualidades tenía aquel árbol, aparentemente. Y tomó de su fruto y comió, quiere decir desobedeció, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que aquí surgió y comenzó el pecado, con este primer pecado cometido. Y entonces queda fácil definir el pecado. Pecado es desobediencia a Dios. Cualquier cosa que desobedece a Dios es pecado. Todo lo que la Biblia enseña y la palabra de Dios enseña que está mal,
y que nosotros hagamos es pecado. Es desobedecer la palabra de Dios, así de simple. Decimos, bueno, es que pecar es el que mata a alguien. Sí, porque la Biblia dice que no debemos matar a nadie. Ah, ¿verdad? Pero también dice que no debemos mentir, dice que no debemos robar, dice que no debemos de codiciar con nuestros ojos la mujer que no es nuestra. En caso de los hombres, me imagino que a la mujer sea la inversa. Quiere decir, todo esto, cualquier cosa que la Biblia enseña, que no debemos de ser egoístas, etcétera, etcétera. Bueno, igualmente la palabra nos dice que debemos de hacer cosas. O sea que la palabra de Dios no nos dice solamente lo que no debemos de hacer, nos dice lo que debemos de hacer. Por consiguiente, es desobediencia también, ¿verdad? Cuando no hacemos lo que nos manden que hagamos. Por consiguiente, hay pecado de desobediencia cuando hacemos lo que dice que no debemos de hacer, pero también desobedecemos y pecamos. Y ahí en ese grupo de ahí nos vamos todos, siempre. Dejamos de hacer lo que debiéramos de hacer, porque el Señor también nos los está mandando. Ahora fíjense en este pecado, fíjense este árbol. Versículo 6. Era bueno para comer. Así que era algo al sabor buenísimo. Era agradable a los ojos. Y era codiciable, dice, para alcanzar sabiduría. Fíjense cuántos aspectos de la vida este árbol eran atractivos. Eran atractivos para los sentidos del cuerpo. Era agradable para los sentidos de los ojos y del sabor, pero también codiciables para la parte intelectual, para tener aún más conocimiento. Quiere decir que como todo pecado se presenta con algo codiciable, algo bueno y sabroso para nuestra carne, y todo eso está envolviendo, si envuelve algo, escuchen por favor, no quiere decir que todo lo que sea sabroso es malo. Si envuelve algo que implica desobediencia a Dios, ahí es donde está el problema. Y el problema de este árbol no era que fuera bueno, ni que fuera codiciable, ni agradable, ¿no? Porque seguramente habían otros muchísimos árboles así también, que eran buenos, que eran agradables y que también eran codiciables, seguro. Pero ¿cuál es el problema con este árbol? Que Dios dijo que de ese árbol no debían comer. Ahí es donde estaba el problema. Ahí es donde estaba la tentación a la desobediencia. Y dice el texto que ellos comieron. Fue lo que le entró por los ojos, lo que ellos quisieron tener fue más grande que obedecer a Dios. La carne los atrajo, los gustos los atrajo, los ojos lo atrayeron. El razonamiento, un razonamiento en el cual Dios no contó, porque si ellos empiezan a razonar y decir, espera un momentico, hay muchos árboles, ¿por qué vamos a desobedecer a Dios? Y sobre todo, ¿la palabra de Dios había sido clara o no había sido clara? ¿Cómo dice el versículo 17 que ya leímos del capítulo 2? ¿Qué no se entenderá de ese versículo? ¿Cómo dice Génesis 2:17? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice? No comerás. Eso está difícil de entender, pero es más clara. Ya el Señor está diciendo las consecuencias. Porque del día que de él comieres, ¿qué dice? Ciertamente morirás. Y aquí estaba hablando de la muerte espiritual, una muerte terrible que es del interior, porque ellos comieron y no se murieron. Pero algo murió en ellos. Algo murió en ellos. Y es lo mismo que muere en toda persona el día que pecan. Algo espiritual muere en esa persona. Cumpliéndose esta misma palabra. Ahora, fíjense que todo fue agradable a los ojos, al sabor, era bueno. Y eso es importante reconocer que entonces tenemos, hermanos, un cómplice en contra de nosotros que está en nosotros mismos. Por eso está aquí es tan difícil. No estamos diciendo que es fácil. Juzgamos a Adán y Eva, pero esa gente, si hubiera estado ahí yo no hubiera comido esa fruta.
yo no hubiera caído. No hables tan alto porque caímos en fin de cuentas en otras cosas. Y Santiago lo explica también. Vamos a ver ahí, hermanos, la carta general del apóstol Santiago en el capítulo 1. Fíjense lo que dice ahí el apóstol. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Aquí no fue Dios quien tentó, aquí fue el diablo. Utilizó a la serpiente, eso fue solamente algo físico, pero era el diablo quien estaba ahí. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no nos tienta. Pero ¿cómo dice el versículo 14? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. A la palabra concupiscencia quiere decir cuando de nuestra propia maldad, cuando de eso sucio que está en nosotros, que está ahí en nuestra mente, que nos hace llevar nuestra mente a lugares que no deben ir y mirar las cosas que no debemos de mirar. Eso que está en nosotros, de eso que está en nuestra sangre, es atraído, somos atraídos y somos seducidos. Es algo que está en nosotros mismos. Algo que está ahí. Y fíjense, hermano, bueno, el apóstol Santiago está escribiendo aquí a los cristianos. Aquí no está hablando a la gente del mundo. ¿Está claro eso, verdad? La carta esta está escrita a iglesias, no al mundo, a los cristianos. Entonces dice, la concupiscencia, esas cosas internas nuestras, después que han concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, cuando se pone en práctica, da a luz la muerte. Así que tenemos que reconocer que es algo que está en nosotros. Por eso este es un asunto tan difícil. Al punto de que es imposible al hombre no caer. Todo el mundo a la larga peca. La tentación está ahí, a nuestro alrededor, y la debilidad está aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí está en todos lados, está en nuestro cuerpo, está en nosotros. Entonces, Romanos 5:12 declara y aclara esta realidad. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos. ¿Cuántos hombres? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y aquí no vamos a profundizar demasiado en esto porque se nos iría el tiempo. Pero alguien dirá, bueno, es que ya entonces, según este texto, el hombre nace pecador. Por consiguiente, y yo sé que los que enseñan eso, nosotros no creemos eso y no bautizamos los bebés. Pero dicen, tú eso hay que bautizar los bebés porque si no se bautiza y se muere, pues no va al cielo. Pero aquí lo que enseña es que lo que recibimos es esa tendencia al pecado, pero dice, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuánto? ¿Qué dice? ¿Todos qué cosa? Pecaron. Así que lo que va a pasar con los niños es que al final van a pecar de todas maneras. Es lo que ha pasado con todos nosotros. Pero hasta el momento en que no pecamos realmente no estamos condenados. El punto es que la herencia que hemos recibido, es eso que hemos heredado que está en nuestra carne, en nuestro ADN, es la tendencia al pecado, es el hombre natural. El hombre natural no va al bien, va al mal. Por eso hace falta la disciplina en nuestros hijos. Para que una persona se convierta en una persona mala, se convierta en alguien que al final va a terminar en la cárcel, que va a terminar haciendo cosas malas. ¿Sabe lo que hay que hacer con ese niño? Nada. Déjelo. Déjelo silvestre. No lo discipline, no lo eduque, no le enseñe. Usted va a ver lo que va a salir de ahí. Algo sumamente negativo. ¿Cómo debemos ser con nuestros hijos? No se dice mentira. Devuelve eso que no es tuyo. Comparte con tu hermanito. ¿Cuántas veces tenemos que decirlo? Es natural en los niños decir, este juguetico lo voy a compartir. No, esto es mío, esto es mío. Y se lo quita al otro, esto es mío. Y el otro dice, no, es mío. ¿No se han fijado ustedes? 3 niños, 4 juguetes. Los que son padres y abuelos saben que estoy diciendo verdad. 3 niños, 4 juguetes. 3 juguetes en un lugar, nadie los mira y uno solo, los 3 quieren ese mismo juguete.
Y cuando al fin convenciste a los demás niños que le dejaran tranquilo al que lo quería y es que ellos jueguen con los demás, cuando este vio que ya los demás no quieren suelta y quiere quitarle al otro. Eran los míos nada más, ¿sí? Hermano, está en nuestra sangre, está en nuestro instinto. Hay que disciplinar, hay que enseñar. Porque a la larga, eso es lo que hemos heredado, está en nosotros y a la larga vamos a pecar. Van a pecar como hemos pecado nosotros. Y en el momento que pecan, esa ley de Dios está sobre ellos. Esa es la realidad de la vida que toda persona debieran de entender. Por el engaño de las cosas del mundo, por la naturaleza débil que tenemos, vamos a ser persuadidos, vamos a ser movidos y vamos a caer. No tenemos libertad para no hacerlo. Está en nosotros y vamos a ser esclavos de hacerlo y lo vamos a hacer. Y ahí vamos a estar sin poder salir de eso. No tiene remedio. A no ser que alguien venga y haga algo tan profundo en nosotros. Haga una transformación tan grande. Entre ahí en lo más profundo de nosotros. Porque fíjense, es algo que nacimos con eso. Es algo que tenemos un instinto hacia eso. Es algo que empezamos a hacer. Es algo que nos va a gustar hacer. Es algo que los que están a nuestro alrededor también van a estar haciendo. Vamos a ser parte de eso. Y no hay manera que nos salgamos de ahí. Por nuestras fuerzas. Y eso, hermanos, definitivamente entonces trae consecuencias. Consecuencias en nuestra vida que debemos de entenderla y reconocerla para entender que necesitamos ser liberados de eso. Hay que reconocer que necesitamos ser liberados de eso. Hay que entender que solos no hemos podido. Que hemos probado religiones, que hemos probado ayuda, amigos, y que no hemos podido ser libres de eso y que nos mantenemos en eso. Hay que reconocer la necesidad de que necesitamos una ayuda extra. Y resulta ser que no es algo que va a entrar y nos va a cambiar. No es algo que nos va a entrar y nos va a cambiar. Es alguien que nos va a entrar y nos va a cambiar. Es una persona. Una persona que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Una persona que resucitó al tercer día y como que está vivo puede hacerlo. Puede venir a nuestro rescate. Hermanos, nosotros podemos estar pidiendo ayuda de nuestro papá que ya falleció hace 10 años, podemos pedir ayuda de nuestro amigo que está viviendo en otro país, etcétera, y nos llama por teléfono o nos acordamos de algo que nos dijo nuestro papá cuando éramos niños y eso nos ayudó, pero eso es subjetivo, eso no es algo de que realmente puede estar a mi lado y levantarme de ahí, sacarme de ahí. Jesucristo lo puede hacer. Pero hay que entender esta realidad, que somos pecadores, que hemos caído y que eso trae consecuencias. Vamos a Génesis, a la historia del pecado, o del primer pecado. Capítulo 3, versículo 7 dice: entonces, después que comieron, después que se desobedecieron, después que fueron atraídos por eso que les gustó, que todo era bueno, entre comillas, dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Así que hubo consecuencias inmediatas de la vergüenza que antes eran totalmente inocentes. Pero ahora en la desobediencia sus ojos sí fueron abiertos y empezaron a ver cosas con malicia que antes no tenían. Y lo peor y más triste de esto es que se escondieron de la presencia de Dios. Tuvieron vergüenza de Dios porque dice, estamos desnudos.
Y todo esto, hermanos, fueron las consecuencias primeras del pecado. Y hay consecuencias. Yo estuve por varios, no sé decir años, pero bastante tiempo, recordando unos artículos de periódico en mi país de un psicólogo. Y en aquella época yo estaba dirigiendo un grupo de jóvenes y me interesaba el tema del asunto del sexo. Y este psiquiatra, psicólogo, que por cierto después lo conocí personalmente, apellido Iglesias, este hombre tenía una sección de educación sexual en el periódico. Yo recortaba sus recortes. Porque de todo aquello, siendo un hombre ateo, no creía, un hombre ateo. Nada que ver con Cristo ni con la religión. Este hombre hacía análisis sin poner los nombres, lógicamente, de los casos que él tenía que atender, sobre todo entre jóvenes que tenían una vida promiscua. Que la relación íntima del sexo era, como sabemos que funciona ahora tristemente en la mayoría de esta sociedad. Se conocen, se caen bien, van para la intimidad, tienen relaciones íntimas. Al otro día se levantaron, cada uno se fue. Dentro de 3 semanas conociste a otro, conociste a aquel, te cayó bien, me cae bien, fueron a la cama, tuvieron su relación y no pasó nada. Y así tienen esa vida. Y este hombre que trataba casos es un psiquiatra, él contaba cómo ese tipo de relación va destruyendo valores en las personas. Van rebajando a las personas al punto que de algo que era, esto no lo mencionaba él, esto lo digo yo, ¿ok? De lo que Dios creó, van rebajando sus relaciones al punto de convertirse casi en animales. Y a mí me llama la atención, yo tengo un perrito, ¿verdad? Sabemos qué pasa cuando 2 perros se encuentran, ¿qué es lo primero que hacen? No vamos a entrar en detalle. Pero casi, que muchas personas se comportan así. Se conocen y van a las partes que no deben estar exhibiéndose ni oliendo ni nada de eso. Y vamos a decir, ese hombre hablaba de cómo ese tipo de vida y de relaciones destruía a las personas. Y los casos que él tenía, intentos de suicidio, personas que poco a poco se van considerando objetos uno de los otros. Y van devaluándose a sí mismos como personas. Y no estoy hablando de personas cristianas, gente que ni creía en Dios. Y eso a mí me daba a entender, decía, es verdad, el pecado destruye a las personas. Sí las destruye. O que estén practicando cosas que ellos entiendan que sí les gusta hacer. Porque esa parte física está ahí. Y esos deseos están ahí, son reales. Pero cuando no se ponen en obediencia a Dios y no se ponen delante de Dios una relación distinta y eso no queda a un lado y se empieza a practicar las cosas que Dios dice que son pecados, traen resultados negativos. Sí los trae consecuencias. Los ojos le fueron abiertos y se escondieron de Dios. Vamos al Salmo 51 y sabemos que este salmo fue escrito por David después que él cometió un terrible pecado. Un pecado terrible. Este hombre de Dios cayó. Y eso es otro mensaje, ¿no? Lógicamente. Pero él cometió un pecado. Trajo consecuencias terribles en su vida. Y él está aquí en el Salmo 51 delante de Dios. Dice el Salmo en el versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir, le está entendiendo que eso está ahí y que eso lo llevó a él a hacer cosas vergonzosas. Y ahora está delante de Dios diciendo, soy un miserable. Aquí estoy avergonzado delante de ti. ¿Qué dice ahí Efesios? Vamos a Efesios 2, versículo 1 al 2. Efesios 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, dice, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, como dice, la corriente de este mundo, la cual estuvimos todos nosotros, en esta corriente estábamos. Dice, conforme al príncipe, que es Satanás, al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que aquí está hablando de una condición de muerte espiritual y ese es el estado peor. Es algo espiritual. Vienen cosas físicas, sí. Problemas mentales, sí. Cuando vivimos en esa condición, hay desgaste. Hay desgaste emocional, hay desgaste mental, hay desgaste físico. Trae problemas en nuestros hogares. Trae problemas en nuestras vidas. Las cosas andan mal. El pecado trae malos resultados en nuestra vida. Pero el peor de todos es que está aquí. Dice, estabais muertos, estamos muertos espiritualmente. Y eso, hermanos, hace que exista en nosotros ese sentido y espíritu de culpabilidad, aunque no lo querramos reconocer. Decimos que no, que todo está bien, que todo el mundo lo hace. Pero hermanos, Dios no nos creó para eso. Dios no nos creó para el pecado. Dios no nos creó para el vicio. Dios no nos creó para cosas de este tipo. Cuando lo estamos practicando, aunque no seamos cristianos, debido a que vamos en ese camino hacia abajo. Es verdad que es una corriente que muchos van por ahí, pero eso, ¿qué consuelo da eso? Si de todas maneras voy para abajo con ellos también. Es negativo, trae consecuencias y eso está ahí y necesita solución, necesita arreglarse. ¿Y qué hacer? ¿Dónde buscar? ¿Dónde buscar algo que resuelva este problema? Algo que realmente me traiga esa libertad de esa prisión en la cual estoy. Algo que me haga salir de eso y empezar a vivir una vida distinta en otra dirección. No en desobediencia, sino en obediencia. ¿Cómo poder hacer eso realmente? Y déjenme decirles que no es fácil, pero cuando el Señor hace el milagro es maravilloso. Entonces podemos decir sí se puede. Sí se puede porque Él vive y Él puede hacerlo en nosotros. Y las cosas se hacen mejor. Estaba leyendo esta ilustración y me pareció interesante de aquel hombre en un lugar de invierno cruento. Y en el invierno, en esa época, pues uno dependía de la madera que pudiera echar en la chimenea para tener calor y poder cocinar y todo esto. Y todo el mundo pues tenía su madera y cortaba y tenía ahí sus troncos y hacía su trabajo, ¿no? De picarle en pedazos más pequeños y poder usar. Pero este señor era tremendo vago. Y él no quería pasar ese trabajo. Y él lo que hacía era, por la noche, cuando todo el mundo se acostaba, salir con un saco, iba a las casas, a este le robaba 3 pedacitos, iba para el otro, para que no se dieran cuenta. Y a aquel le robaba 4 pedacitos más, iba así, y así él vivía. Y un día amaneció muerto, congelado el tipo, a varias cuadras de su casa, tratando, parece que en el camino, llegando, se cayó, pasó algo, estaba exhausto y se murió congelado. Y la gente se dio cuenta que en su casa, ahí cerca estaban los árboles, estaban los troncos, él podía hacer ese trabajo. Por no pasar el trabajo de cortarlo e ir a robar, pasaba más trabajo. Tenía que salir de noche. Cuando eso podía hacerlo simplemente de día, ejercitando su cuerpo, haciendo bien las cosas. Y no iba a tener ningún problema. Pero el deseo de hacer las cosas mal hechas le llevó a la muerte. Déjeme decirle que dice, ay, pero es tan difícil eso de ser cristiano, y ahí no te dejan tomar, y ahí no te dejan hacer esto, y hay una lista de cosas así que no puedes hacer. Eso y eso, miren hermanos. Bueno, los hermanos saben, visita que estén aquí y que tengan quizás ese interrogante. En primer lugar, y estoy hablando en términos personales, ¿ok? Nada de lo que yo hago para el Señor es por obligación, en primer lugar. En segundo lugar, todo lo que yo hago para el Señor me ha sido de beneficio. En primer lugar, en mi mente.
en mi corazón, en mi matrimonio, con mi familia, con mis hijos. Donde quiera que he estado, en mis trabajos que he trabajado, el hecho de ser cristiano y querer hacer las cosas que glorifiquen a Dios me han sido de beneficio. Ni una sola cosa que yo he hecho para honrar al Señor y para obedecer al Señor han sido una carga en mi vida. Han sido una bendición. Déjeme decirle algo personal. Yo conocí al Señor joven. Por consiguiente, yo sabía que la fornicación era un pecado. Fornicación es tener relaciones sexuales antes de casarte. Y yo entregué al Señor mi vida y mi juventud. Y tuve la bendición de ir a mi matrimonio señorito. Y déjeme decirle, para muchos de mis amigos aquello era la estupidez más grande del mundo. Y yo doy gloria a Dios por esa gran bendición que Dios me dio. Y no me arrepiento. Y déjeme decirle algo, y eso está estudiado científicamente. La relación íntima de un hombre y una mujer es algo tan especial que ninguna experiencia que hayas tenido antes te va a servir para nada. Porque cada persona es un mundo. Y la intimidad es entre dos personas especiales que Dios ha escogido el uno para el otro. Y esa relación va a ser como ninguna otra relación que puedas tener fuera, antes o después. Hermanos, y solamente fue un ejemplo. En la vida, hermanos, en la vida, cualquier cosa que nosotros querramos honrar a Dios con eso, va a ser para bien. Porque Dios nos hizo. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y Dios sabe las malas consecuencias que el pecado trae en nuestra vida. Con relación, hermanos, todo eso está así y el salmista David estaba tan cargado y tan adolorido con relación. Ahí el apóstol Pablo llama a eso muerte, estábamos muertos. Dice el Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, como dice, están destituidos de la gloria de Dios. La peor consecuencia de Adán y Eva cuando comieron aquella fruta fue que cayeron de la gracia de Dios. Ahora están bajo la condenación de su pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay que entender esa realidad. Hay que reconocer que hay consecuencias terribles y eternas. Y no es, hermanos, que la iglesia esté inventando pecados para atraer a la gente. La iglesia de Cristo lo que hace es decirle a la gente que abran los ojos. Las personas, escuchen, no se hacen pecadoras cuando alguien les dice que lo que está haciendo está mal. Las personas se hacen pecadoras cuando empiezan a desobedecer a Dios desde que empezaron a pecar por primera vez. Por consiguiente, la iglesia no los hace más pecadores. La iglesia es lo que les dice su condición y que necesitan salir de ahí. Como dice el Salmo 51, y ahí sigue el rey David. Porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así que la consecuencia de la vergüenza ahora le hace a David reaccionar y pedir perdón, y esa es la actitud positiva. Reconocerlo y ahora venir delante del Señor, porque hermanos, tiene cura. Claro que hay cura. Fíjense ahí en Génesis 3, rapidito, versículo 21. Después que vio Dios que habían pecado y que todo lo que había pasado, dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, que dice, túnicas de piel, y que hice, y los vistió. La solución de su desnudez vino del mismo Dios. Muchos teólogos ya están mirando aquí una imagen de Cristo, porque están diciendo dice que fue de piel. Quiere decir que alguien se sacrificó, en este caso un animal,
para cubrir al hombre. Ya están hablando, Cristo se sacrificó por nosotros. Pero bueno, no vamos a ir quizás tan profundo, tan lejos, porque realmente no lo está diciendo ya el texto. Pero lo que sí yo veo clarito en el texto es que en Dios hubo una solución. Dios tuvo compasión de ellos a pesar de su pecado y los cubrió y los vistió. La solución está en el Señor. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos. No, perdón, me fui, eso lo vimos. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Y eso lo vimos allá, ¿verdad? Qué triste si el texto se acabara ahí. Mas la dádiva de Dios, quiere decir el regalo de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la solución. El problema es el pecado. La solución, dice, es vida eterna en Cristo Jesús. Alguien llamado Cristo, alguien llamado el Señor Jesús, alguien vino a este mundo y murió por nuestros pecados. Alguien recibió nuestro castigo. Alguien se sacrificó por nosotros. La paga del pecado es muerte. Cristo vino a morir por nosotros. Siendo el Hijo de Dios, coexistente con Dios, siempre existió con Dios, según enseña la Biblia. Se hizo carne en un gran misterio, como la segunda persona de Dios se hizo un hombre, siendo otra persona. Ahora esta persona habla con el Padre y después envía el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cómo es algo un poco complejo? Pero ocurrió. Se hizo hombre, nació de la Virgen, creció entre nosotros. Él es la solución. Y dice que hay un regalo de Dios, hay una dádiva de Dios en ese Jesucristo. Él es la solución. En Él ese problema que está en nosotros puede ser resuelto. Dice el Salmo, el 51, versículo 7 al 10. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmista, después de haber venido avergonzado delante del Señor por el pecado, en pecado he sido formado, todo está mal conmigo, Señor, pero ahora está viendo una solución en lo que Dios puede hacer en su vida. Ahora, si nosotros miramos este salmo, y ahí vamos a terminar, Cristo resucitado y vivo, escuchen, hace en nosotros lo que el salmista aquí le está pidiendo a Dios hacer. Y miren conmigo si están de acuerdo conmigo, oh Dios. Aquí está pidiendo el Señor que lo purifique en el versículo 7. Algo impuro que sea limpiado. Déjenme decirle, la palabra del Señor dice que en la sangre de Cristo todos nuestros pecados son limpios. En Cristo Jesús, escuchen esto, cuando ponemos la fe en Cristo Jesús, dice la Biblia que el Padre nos perdona todos nuestros pecados. Por sucios que estemos, el Señor lo perdona todo. ¿Por qué? Porque alguien por amor a nosotros lo pagó por nosotros. No es que Dios pasó por alto sin que nadie pagara. Sí, Dios lo pasa por alto, pero porque alguien lo pagó. Alguien cumplió por nosotros esa ley de muerte. ¿Qué dijo Dios a Adán y a Eva? Si comes de ese árbol, ciertamente, ¿qué cosa? Morirás. La culpa del pecado es muerte y muerte eterna. Y lo que vino Jesucristo a hacer por nosotros, ¿qué fue? Morir. Él murió en la cruz. Otra cosa que dice, hazme oír gozo y alegría. En Cristo Jesús encontramos gozo. Es un gozo, hermano, que es locura para el que no tiene a Cristo. Porque lo normal es que hay alegría cuando las circunstancias son buenas. Eso es lo normal. Si las cosas andan bien, yo estoy contento. Y si las cosas están mal, pues estoy triste. Eso es lo normal del mundo. Es un poco anormal que las cosas estén mal, pero tú sigas estando con gozo.
Y eso es lo que Cristo da. Da un gozo que es producto de la paz, del perdón. Entonces, tengo un problema en mi trabajo, tengo un problema en mi matrimonio, tengo un problema de salud, tengo cualquier problema que yo tengo, pero ¿sabes qué? Me sé perdonado por Dios, estoy en paz con Dios y tengo gozo. ¿Y cómo va a tener gozo si perdió el trabajo? ¿Cómo va a tener gozo si le acaban de declarar que está enfermo y tiene poco tiempo de vida supuestamente? Y se mantiene con gozo. Ese está loco, ese está quemado. Eso no es normal. No es normal en el mundo, pero es normal para el que tiene a Cristo. Porque en Cristo Jesús nuestros pecados han sido perdonados y entonces hay gozo. Hay, dicen, después dice, habla de abatimiento y que haya consuelo. Hay consuelo en Cristo porque el Señor nos consuela. Estamos tristes porque hemos pecado, pero el me dice, tú eres mi hijo. Tú creíste en mí, tú eres de mi familia y Él nos consuela. Hay restauración a nuestra vergüenza. Ahí habla, el salmista está pidiendo eso y el Señor nos da esa restauración. Dice que nos da un corazón limpio cuando tenemos el corazón sucio y dice que en el espíritu torcido podemos encontrar y encontramos en Cristo realmente un espíritu recto. Cree en mí, oh Dios, un espíritu recto. Y en Cristo Jesús, hermanos, todas esas cosas se hacen realidad. Ahora, ¿cómo pudiera hacerse realidad estas cosas si el Cristo que nosotros seguimos y creemos fuera otro más en la historia que murió y ahí está enterrado por algún lugar? De ninguna manera. Nosotros reclamamos a nuestro Dios todas estas promesas porque su Hijo Jesucristo vive. Él está vivo. Él nos salvó, pero está a nuestro lado. Él intercede por nosotros realmente porque está vivo. Él está a nuestro lado realmente porque está vivo. Él nos sostiene en medio de la prueba. Él nos levanta cuando estamos atribulados. Él nos acompaña cuando tenemos miedo. Él nos alumbra cuando estamos oscuros y no sabemos a dónde ir. Y podemos decir, bendito sea el Señor, mi Cristo vive y está conmigo. Y cuando viene la tentación, que yo creo que viene todos los días, de alguna manera o de otra, todos los días somos tentados. ¿Sí o yo? Soy yo el único que el diablo tienta aquí. Somos tentados de una manera o de otra. Hermanos, y porque Cristo vive, tenemos la libertad de decirle no al pecado y sí a Jesucristo. Tenemos la bendición de decir no, en Cristo todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Él está conmigo, Él me fortalece y digo que no a la tentación y el Señor me da victoria. Y si por una de esas cosas ese día me cogió flojo, porque resultó que he descuidado mi oración, mi tiempo de oración, he descuidado de estar con mis hermanos reunidos en congregación los domingos, he descuidado leer mi Biblia y estoy flojo y vino el tentador y ahí me tumbó. ¿Sabes qué? Porque mi Cristo vive, de ahí donde estoy, cuando yo clame, Él me va a levantar. Él me va a levantar. Él va a echar rodilla conmigo porque me ama. Y me va a levantar. Ese es el Cristo precioso en el cual nosotros creemos. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Gracias por lo que hiciste por nosotros, a pesar de lo que nosotros hicimos contigo. Te desobedecimos, las consecuencias de nuestro pecado vino sobre nuestras vidas, estuvimos muertos espiritualmente, pero bendito sea el Señor. Aquellos que te aceptamos y te creímos, hoy podemos vivir en victoria, seguros de dónde estamos y seguros de hacia dónde vamos. Bendito sea el Señor, gracias Dios. En el nombre de Cristo oramos, amén.